Ni siquiera permitía que un profeta como Jesús dijera la verdad completa. Jesús tuvo que partir con muchas cosas aún por decirle a su gente. Esto está mencionado en Juan, capítulo 16, verso 14. Jesús tuvo que decirle a su gente que esperara la venida del Espíritu de la verdad para que éste les revelara toda la verdad. Así lo encontramos en Juan, capítulo 16, verso 13. Me impresionó aún más el aspecto universal de la religión del Islam. Todas las respuestas del conferencista tenían una autoridad irrefutable y un argumento imbatible. Sentí un despertar por diferenciar entre la verdad genuina y los inventos de falsedad, y conocer los muchos nuevos factores que hasta ahora había desconocido durante todos estos años. Pero ya no sabía cómo reconciliar el alba del verdadero conocimiento de la verdad con mi ciega creencia dogmática y mi pertenencia a la fe cristiana. Quería encontrar alguna falla en el conferencista a la hora de responder satisfactoriamente una u otra pregunta, para así tener alguna excusa, aunque sea falsa, de mantener mi posición en la fe cristiana. El conferencista continuó después de un momento con la pregunta: ¿puedo preguntarle algo si no le molesta responder para mi información? Le dije que sí. Me preguntó: ¿cree usted que Jesús es hijo de Dios o Dios mismo? Le dije: Jesús es Dios mismo, en la forma de su hijo. Me dijo: ¿puede concebir que alguien sea el Dios inmortal y al mismo tiempo ser un mortal, hombre, que cae en manos de otros mortales y sufre la tortura y la muerte? ¿Puede algo ser alto y a la vez bajo, blanco y a la vez negro? ¿Puede haber oscuridad y luz al mismo tiempo? ¿Qué filosofía es esa? El hombre continuó diciendo: ¿alguna vez consideró que existe otra cuestión que enfrenta la doctrina de la Trinidad y que necesita ser respondida por cada trinitario, y que dice que si tres seres diferentes son al mismo tiempo uno solo, con absoluta unidad en el perfecto significado de la unicidad, cuál es el control común que los hace permanecer tres y al mismo tiempo uno solo? Si existe algún factor de tal maravilloso e inconcebible fenómeno que provoca ese asombroso efecto, entonces ese ser supremo que controla el número y la unidad será solo el Dios omnipotente, y no cualquiera de los tres, que no son más que componentes controlados. Además, surge otra pregunta problemática que el que cree en la Trinidad tendrá que responder. Es decir, ¿quién controla o determina la división de uno en tres seres distintos que no son más ni menos en cantidad? Debe existir alguna causa para este efecto controlado, y ese factor causante supremo por sobre los tres será el Dios omnipotente, y no cualquiera de los tres, que sólo serán el efecto de la suprema causa controladora. De igual manera, también se plantea otra cuestión: ¿cuál es el poder causante que afecta a los tres para que sean solo uno al unirse en lugar de dividirse en muchos grupos de seres? Y si existe tal causa, que la misma sea el Dios omnipotente y no cualquier de los tres, que no son más que subordinados. Bajo cualquier circunstancia, ningún hombre sensato puede creer razonablemente en ningún efecto que no tenga un factor causante que lo provoque. Sin embargo, la Santísima Trinidad es sólo una doctrina problemática para entender, creada por la Iglesia Católica
y que ningún razonamiento lógico ha logrado demostrar su veracidad, no me quedó más remedio que aceptar las posturas del conferencista, pues ya no podía razonablemente creer en la existencia de algo que es uno mismo y al mismo tiempo es su opuesto. Me gustaría, señor Tomás, continuó diciéndome, que piense un poco en cómo la creencia de Jesús, siendo Dios mismo o Hijo de Dios, coincide con el hecho de que estuviera tan aterrado con la inminente crucifixión que gritó, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto está en Mateo, capítulo 27, verso 46. ¿Qué filosofía es esa? Si Jesús era Dios mismo, significa que Dios fue olvidado por Dios mismo y que Dios se sentía desamparado y gritó pidiendo ayuda. Su Biblia, señor Tomás, da cuenta que el Hijo de Dios fue olvidado por su Padre Dios, en cuyo caso el Hijo olvidado automática y naturalmente pierde sus méritos personales como hijo y su relación de hijo con su padre. ¿Qué dice al respecto? ¿De qué sirve el apego a un hijo olvidado? Dígame, señor Tomás. Me sentí abrumado y no sabía qué decir ni qué hacer con la fe que poseía como ferviente cristiano. Además, continuó explicando, ¿cree usted que Jesús es Dios cuando cae llorando, rogándole a otro que lo salve de la crucifixión? Le pregunté, bien señor, ¿cómo reconcilia usted la violencia utilizada por el profeta del Islam con su carácter como profeta de Dios? La respuesta no tardó en llegar. Por favor, señor Tomás, mencione una sola instancia de la vida del noble profeta Muhammad que me demuestre que ha cometido alguna agresión o una sola instancia en la que haya tomado la más mínima iniciativa de atacar un alma. Cada expedición o batalla que él ha liderado fue solo en defensa propia. La Biblia no predica la defensa propia. La Biblia predica la rendición, al punto de entregar todo lo que uno posee, cuando todo lo que uno tenía ha sido tomado por el agresor. ¿Algún cristiano respeta esta filosofía? Aparte de la historia política de los pueblos cristianos de Europa, ¿no recuerda acaso los métodos inhumanos utilizados por el cristianismo para extender su fe? Me avergonzaba escuchar todo eso, pero no tuve más remedio que escuchar en silencio los registros de la desgraciada conducta de los cristianos. Finalmente me animé a hacer una pregunta más. ¿Existe la doctrina del perdón de los pecados de los hombres a través de la sangre de Jesús? ¿Jesús paga el precio de los pecados del hombre? Es decir, ¿el que cree en Jesús se purifica y se salva? ¿Existe algo así en el Islam? El conferencista sonrió y respondió, amigo, el más grande de los regalos de Dios es el sentido común. Si el hombre lo pierde por decisión propia, nadie puede ayudarlo. Primero, dígame si esa doctrina apela a la razón y al sentido común. Por ejemplo, a un cristiano devoto, es decir, que cree en Jesús como su Salvador, entra en la casa de B y roba todo lo que encuentra allí y atenta contra su familia. ¿Tiene